Salmo 51. Así es. Muy bien. Y para los que estuvieron hace 2 domingos, ¿no? O los que vieron el sermón en internet, el Salmo 51 junto al Salmo 32 retratan el arrepentimiento de David después de que fue denunciado en su pecado, ¿no? El Salmo 32 se concentra más en la alegría experimentada por el salmista después del perdón, después de que él haya encubierto su pecado por tanto tiempo. Él describe su encubrimiento como mis ojos se secaron, mis huesos se secaron, perdí el vigor por completo, pero confesé mi pecado, y él entonces declara: bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado y no es culpado de iniquidad, ¿no? Ese salmo se concentró entonces en la alegría que viene después de la profunda culpa. Y aquí este salmo, que también tiene la misma ocasión, el arrepentimiento de David por causa de su pecado, se va a concentrar en su confesión y en su arrepentimiento. David va a volcar sus palabras para pedir la clemencia, la misericordia del Señor, porque él entiende profundamente que ha ofendido la santidad del Señor. Entonces, leamos con fe la palabra de Dios. Permitamos que estas palabras, inspiradas por el Señor, escritas por el rey David después de haber sido denunciado en su pecado, puedan ayudarnos también a nortear la manera en que nosotros nos arrepentimos. Que nos ayuden a ver si lo nuestro es arrepentimiento o es algo diferente. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Salmo 51. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecies el corazón contrito y humillado. Por tu bondad, trata bien a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Les invito a que oremos una vez más, pidiendo al Señor sabiduría e iluminación de su Santo Espíritu para entender este texto. Padre Santo, una vez más delante de ti, Señor, nosotros rogamos por el entendimiento y la iluminación que vienen de tu propio Espíritu para entender tu texto, tu palabra, tu verdad, Señor. Que en esta mañana, Señor, seamos llevados a considerar, Señor, nuestro corazón, nuestro arrepentimiento, Señor, nuestro dolor por ofender tu santidad, Señor. Y que podamos, Señor, lamentar nuestras iniquidades, Señor. Y también podamos, Señor, celebrar el perdón y la gracia que tenemos en ti. Oramos así agradecidos
en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Hermanos, es profundamente necesario que nosotros aprendamos a arrepentirnos, que lo hagamos como la palabra de Dios nos exige, especialmente porque nuestro pecado y nuestras iniquidades, transgresiones, ellas tienden a ser minimizadas. Inclusive, últimamente y recientemente, algunos pecados, ellos han cobrado algún grado de virtuosismo. Y personas se entrenan, por ejemplo, en pecar, el arte de mentir. Oye, una cosa que es pecaminosa, pero que en la cultura es asociada a algo bueno, que te puede dar beneficios. Y tal vez no seas de los que intente darle virtud a algo que la Biblia ha sancionado, pero tal vez tendemos a minimizar nuestros propios pecados. Llamamos algunos pecados de tal vez comportamiento disfuncional, un error de cálculo, un accidente, una falla, problemas en el carácter, cosas que suenan mucho más bonitas que pecado, transgresión, iniquidad y rebelión. Y si se trata de los pecados de los demás, ahí sí los maximizamos y los nuestros minimizados. Por ejemplo, si yo quiero guardar dinero porque soy alguien egoísta y tacaño, yo voy a justificar eso como estoy siendo precavido para el futuro. Pero si el otro lo hace, es un tacaño, mezquino, no es generoso. Y así hacemos. Maximizamos lo de los otros, minimizamos nuestros propios pecados. Y este salmo entonces es profundamente importante para que nosotros veamos cómo se ve y cómo luce un hombre verdaderamente arrepentido. No es alguien que intenta minimizar, maximizar lo que los otros hicieron, ni explicar aquello que cometió delante del Señor. Él simplemente se reconoce como un pecador e implora por misericordia. Entonces, para volver aquí al Salmo 51, tenemos que conocer la historia. Yo la conté hace 2 domingos, pero si tú no la conoces, la voy a contar nuevamente. Estamos delante del arrepentimiento del rey David, un hombre que es descrito por el propio Dios como un hombre conforme a su corazón. Un rey que recibió la promesa de que en su trono se sentaría un descendiente que reinaría para siempre. Está hablando del Mesías. Entonces, es un personaje profundamente importante en la historia de Israel. Y este hombre tiene una mancha horrible en su historia. Él cometió adulterio con una mujer que pertenecía a otro hombre, mientras que él debería estar en la batalla, se quedó en su palacio. Vio a Betsabé, le gustó, la llamó, la tomó para sí, se acostó con ella y la dejó embarazada. Para remediar esa situación, mandó llamar a su esposo del frente de batalla y le hizo una jugada, lo emborrachó y le dijo: ve, acuéstate con tu esposa. Y Urías, sensato, y fíjate, más sabio que David estando embriagado, dijo: no es justo que yo esté en el frente, que yo esté con mi mujer mientras que mis compañeros están en el frente de batalla. No le salió la jugada a David. Entonces resolvió enviar con el propio Urías una carta al general de las tropas para que lo pusiera en el lugar más duro de la batalla y así muriera. Y así fue. Urías murió al frente de la batalla y David finalmente toma a Betsabé, se casa con ella para encubrir su pecado. Después llega, de un buen tiempo, llega el profeta Natán para denunciar este pecado y le cuenta una historia, una parábola en la que él dice: había un hombre rico, un hombre pobre. El hombre rico toma la única pertenencia de este hombre pobre, un animalito, para ofrecerlo a las visitas que le llegaron al hombre rico. Y cuando David escucha esto, entonces queda indignado y dice: ese hombre tiene que morir. Y Natán entonces le replica: ese hombre eres tú. Y es ahí cuando David, sin ningún tipo de disculpa, excusa o justificación, dice: ten misericordia de mí. Oh Dios, yo soy ese hombre y necesito perdón. Y algo que nosotros vemos en el arrepentimiento verdadero es que hay una visión objetiva del pecado. Fíjense los 3 primeros versículos. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Ahí en 3 versículos vemos la expresión asociada a pecado repetidas veces. Rebeliones, maldad, pecado, he sido rebelde, mi pecado. Él no estaba buscando justificar de ninguna manera lo que ha hecho. Cuando nosotros experimentamos verdadero arrepentimiento, tenemos, por así decirlo, una visión renovada del pecado, en la que no queremos excusarnos porque realmente vemos lo feo y lo grave que practicamos. Ya aparecen aquí 3 palabras para referirse a pecado, que son las mismas que aparecen en el Salmo 32. Él asocia todo esto, el salmista, al perdón de Dios. Aquí él lo está asociando a Señor, ten misericordia. En el Salmo 32 él ya fue perdonado. Entonces fíjense, aparece la palabra rebelión, ¿no? Que tiene que ver con una transgresión deliberada de la ley de Dios. Aparece también la palabra maldad, que significa distorcer, pervertir y comprometer propósitos originales. Y finalmente, pecado, que es errar al blanco, no ser y hacer lo que Dios en su ley exige para nosotros. Esas son las 3 palabras que David ha estado usando para decir, Señor, ten misericordia de mí, porque he cometido rebelión, maldad y pecado. Entonces, cuando David reconoce su pecado y lo ve en toda su bajeza, comprende que para su pecado no puede haber otra respuesta por parte de Dios que condenación. David considera inclusive que si Dios decide punir y castigar su rebelión, ser implacable con él, él sería completamente justo. Fíjense, versículo 4, contra ti, solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, es así que nos vemos y consideramos nuestro pecado. Cometí transgresión, rebelión, maldad y merezco punición, castigo y condenación. Señor, tú serías justo si descargaras toda tu ira sobre mí. Delante de ti no tengo cómo justificarme. Soy culpable, no tengo excusas. Lo único que me resta delante de esa constatación de mi crimen, de mi transgresión y de mi pecado, es suplicar tu misericordia, tu clemencia, tu gracia, que no sea tratado conforme a mi pecado. Pero yo no puedo hacer nada más. El arrepentimiento nos permite ver con claridad nuestra miseria y pecado. Nos hace conscientes de que somos dignos merecedores de la ira de Dios y por esa razón entonces suplicamos la misericordia de Dios. Como pecadores no tenemos otro recurso delante de Dios, solamente su gracia. Solamente su gracia. Y David hace eso. No minimiza su pecado, no lo explica, no lo justifica, lo confiesa e implora la misericordia de Dios. Es todo lo que David hace. Cuando nos arrepentimos verdaderamente, es lo que hacemos. El ejemplo contrario a la actitud de David, clásico, es el de Saúl, el rey antes de David, que fue desechado como rey por algo menos grave que lo que cometió David. Él, como rey de Israel, recibió la orden de parte de Dios de eliminar todo un pueblo, eliminar todo. Y él va a ese territorio y perdona la vida del rey, de los animales. Y cuando entonces el profeta Samuel, así como Natán fue a donde David, Samuel va a confrontar a Saúl en su pecado. Él dice, no, es que yo le perdoné la vida al rey porque eso va a servir para algo. No, yo le perdoné la vida a los animales porque los voy a ofrecer y sacrificar al Señor. Pero eso no fue lo que Dios te pidió. Entonces, siempre que nosotros no tenemos verdadero arrepentimiento, vamos a tener la actitud de Saúl. Justificar, explicar. No, yo lo hice porque esto me pasó. Porque fulanito, fulanita me hicieron esto. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿dónde está la raíz del pecado de David y de todos nosotros? ¿Por qué David es un pecador al igual que nosotros? Versículo 5.
Y este es un versículo clásico para defender la doctrina del pecado original, o sea, de que todos nacemos pecadores. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. David no reduce su pecado y su correspondiente arrepentimiento a procedimientos, a palabras o acciones. Él también reconoce su propia inclinación pecaminosa, eso que está en su corazón, que lo impulsa a pecar, a rebelarse. David también se está arrepintiendo de eso que está en nuestro corazón, que está ahí en nuestra mente, aunque no lo expresemos, aunque no terminemos haciendo o diciendo lo que está aquí. David también lamenta eso. En pecado me concibió mi madre. Yo soy pecador desde allá. Entonces, inclusive cuando no expresas tu pecado por medio de actitudes, acciones o palabras, estamos pecando. Eso que pensamos, que imaginamos, que maquinamos, eso que está en nuestro corazón, nuestra propia inclinación, esa naturaleza pecaminosa también es considerada y lamentada por David. Fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? El pecado no está fuera de mí. El pecado no estuvo en la comodidad del palacio, no estuvo en el cuerpo de Betsabé, no estuvo en el frente de batalla que acabó con Urías. El pecado está dentro de mí y lamento eso profundamente. Me arrepiento de eso. Fíjense, David lidió con grandes enemigos, derrotó al gigante Goliat, venció ejércitos enteros, pero su más fuerte enemigo no estaba fuera de él, estaba dentro de él, su propio pecado. Y no es diferente con nosotros. Nuestro más fuerte enemigo está dentro de nosotros, y en nuestro combate al pecado y especialmente en nuestro arrepentimiento necesitamos considerar ese pecado que está en nuestro corazón. Entonces no solo lamentamos y confesamos nuestras acciones y palabras, también necesitamos pensar en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, en las razones que nos están llevando a pecar. Por así decirlo, pensar en el pecado por detrás del pecado que cometemos. ¿Qué es eso tan fundamental en tu vida que estás dispuesto a preservar o conseguir sin importar que comprometas y afectes tu relación con Dios? Ese es el pecado por detrás del pecado. Estás queriendo algo con esa actitud que te importa más que Dios porque estás dispuesto a comprometer tu relación con Él. Fíjense que el pecado tiene que ver con aquello que amamos de forma desordenada, con aquello que cautiva nuestros corazones y nos mueve de tal modo que estamos dispuestos a todo con tal de preservarlo, tenerlo, aunque eso signifique afectar nuestra relación con Dios. Y en el arrepentimiento tenemos que lamentarnos por nuestro amor indebido, nuestro amor desordenado, por nuestra constante dificultad de no amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, por detrás de todo pecado que hay amor. Parece contraintuitivo, pero eso es la verdad. Amamos algo más que a Dios y entonces pecamos. David amó más su comodidad, su gloria, su poder, su control. Amó más todo eso que a Dios, y por esa razón, por un amor desordenado, él entonces deshonró a Dios y comprometió su relación con Él. Inclusive, fíjense, necesitamos arrepentirnos de las cosas buenas que hacemos con un corazón pecaminoso. No para amar a Dios, sino a nosotros mismos. No para promover el bien de nuestro prójimo, sino el bien de nosotros mismos. Eso también es pecado. Fíjense que esta visión de arrepentimiento tiene que llevarnos a ser menos básicos en nuestra vida cristiana y en nuestro arrepentimiento, y más profundos en aquello que está motivando y está impulsando todo lo que hacemos. ¿Qué es eso? Que estamos amando de tal manera que yo estoy dispuesto a deshonrar mi relación con Dios. ¿Qué es eso que está funcionando como un salvador funcional que me importa 5 lo que diga Dios sobre eso?
Me importa más esa cosa que el Señor. Y David está lamentando eso. Y hasta las cosas buenas pueden ser practicadas con pecado. Podemos venir aquí a la iglesia, pero podemos hacerlo de forma pecaminosa, movidos por orgullo, por prepotencia, por vanidad, por envidia, por temor, para darle lecciones a los que consideras indecentes. Yo me encontré con un ejemplo, lo recordé preparando este sermón que lo leí hace bastante del pastor Tim Keller, y él cuenta la historia de un hombre que tenía una vida promiscua, ¿no? Y él se convirtió genuinamente, ¿verdad? Y entonces él comenzó a meterse en el mundo de la teología y teología reformada y a estudiar y a devorar libros, y comenzó a percibir que a él le gustaba dominar al otro en una conversación teológica, someterlo con sus argumentos. Él estaba haciendo ahora una cosa buena, antes hacía una cosa mala, y él entendió: me gusta el dominio y amo el dominio, y así vivía antes de conocer al Señor, para dominar a otras personas. Y ahora que soy cristiano, estoy viviendo para dominar a otros también, pero a partir de la teología. Fíjate cómo cosas buenas, ellas pueden ser practicadas de manera pecaminosa. El pecado por detrás del pecado. Amo más tener el dominio, el control, estar por encima de los demás. Pero ahora solo reconvierto las actitudes y las conductas, pero el corazón sigue amando el dominio y el control. Entonces necesitamos considerar en nuestra vida cristiana qué es eso que estamos amando más que al propio Dios, que nos lleva a hacer lo que nosotros hacemos. Fíjense que David considera que todo pecado es un pecado contra Dios. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Si todo lo que hacemos en el pecado es comprometer nuestra relación con Dios, o parte de lo que hacemos es comprometer nuestra relación con Dios, todo pecado es contra de Dios. Porque lo que está en el corazón del pecado es amar menos a Dios y mucho más a nosotros mismos. El pecado es la quiebra de la relación que debe nortear todo lo que hacemos. Entonces, todo pecado es vertical. Es una ofensa en primer lugar contra Dios, aunque otras personas sufran, aunque tu ofensa haya sido contra alguien más. Todo pecado es en primer lugar contra Dios. ¿Por qué? Porque toma lo que es de Dios y lo usa para propósitos que deshonran a Dios. Usamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, dados por Dios en el mundo de Dios, con los recursos de Dios, y vivimos sin ninguna consideración por Él. Vivimos en oposición a Él, hiriendo, ofendiendo y destruyendo a los que Dios ha dotado de valor y dignidad, a nuestro prójimo. Todo pecado es contra Dios, y en segundo lugar, tú afectas a alguien más. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si esta es nuestra situación, si esta es la realidad de nuestra condición, entonces necesitamos mucho más que perdón. Necesitamos purificación, un nuevo corazón transformado que ame ordenadamente. Fíjese que David no dice: ahora me limpiaré, ahora purificaré mi corazón, no lo volveré a hacer, voy a ser disciplinado de aquí en adelante. No dice nada de eso. Es imposible limpiarnos a nosotros mismos. Es imposible transformarnos a nosotros mismos. Necesitamos la operación del propio Dios. Y David sabía eso. Y lo sabemos nosotros, que hemos intentado tantas veces y hemos fracasado en ordenar ordenadamente primero a Dios con todo nuestro corazón, fuerza y mente. Fracasamos en ser diferentes de lo que somos si Dios no interviene. Entonces ahí David dice, versículos 7 al 12, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto, de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu.
devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y aquí aparece la expresión purifícame con hisopo, que tiene que ver con una vara, con unas hojas al final para limpiar. Y eso significa entonces, o el salmista está sugiriendo que está pidiendo sobre su corazón, sobre su vida, no una intervención superficial, sino una profunda que llegue hasta el verdadero problema, hasta el corazón. El salmista está diciendo, si tú me limpias, Señor, estaré limpio, seré más blanco que la nieve. Entonces fíjense que a David, a pesar de toda la maldad que cometió, confía en que el perdón y purificación de Dios es todo lo que necesita para estar limpio. Él no confía en castigos autoimpuestos, en disciplinas personales o un poco de piedad para acercarse al Señor. ¿No les ha pasado que se han pecado, se han metido la pata, por usar un eufemismo, ya sabemos que son rebeliones, transgresiones, todo esto, y nos sentimos verdaderamente sucios y culpables? Lo que queremos hacer en un sentido es limpiarnos un poco, cumplir un poco de piedad, de algunas disciplinas, y ahí sí vamos al Señor porque ahí nos sentimos un poquito dignos o habilitados por nuestra propia justicia presentarnos delante del Señor. Pero David no espera hacer un poquito de méritos, a limpiarse un poquito, a comenzar a ir un poco al templo y hacer sacrificio. Él se derrama delante del Señor. Es así que el Señor te quiere en su presencia, sucio, inmundo, de la manera en que nosotros somos, porque solo Él nos puede limpiar y Él tiene placer en hacerlo. Entonces, eso de hacer un poquito de méritos, intentar autolimpiarse un poco, necesitas del Señor así como estás. Fíjense que David expresa la confianza de alguien que sabe que aún sucio, inmundo, cuando arrepentido se presenta delante de Dios, no tendrá un dedo acusador, sino brazos extendidos, perdón para sus pecados, purificación para su corazón, el registro de sus transgresiones borrado, la alegría de la salvación restituida y revigorización para su cuerpo abatido. Todo eso es lo que está pidiendo David para Dios, porque sabe que el Señor es bueno y misericordioso y Él lo puede dar. David sabe que Dios puede ser implacable con él, que su sentencia sería plenamente justa, su juicio sería impecable. Sin embargo, David también sabe que Él es Dios misericordioso y perdonador, y Él se atreve a más. Le dice, no solo purifícame, dame un nuevo corazón. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Versículo 10. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Hay esa palabra, crea en mí, oh Dios, ¿no? Es la misma palabra que aparece allá en Génesis 1, asociada a Dios. Es una palabra que solo se usa para Dios, que es la palabra bará, para crea en mí un corazón. O sea, David le está pidiendo, Señor, necesito que tú hagas en mi corazón lo que solamente tú puedes hacer, y es crear un corazón nuevo, totalmente transformado, por así decirlo, de la nada, vacío y desordenado. Necesito, Señor, que crees en mí un corazón nuevo, un espíritu de rectitud, un espíritu dispuesto a obedecerte. Y aquí, el versículo 11, hay algo que necesitamos tal vez corregir. Si tú eres de los que piensa que cada vez que pecas estás perdiendo la salvación. Fíjate, versículo 11, no me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Yo entendía este versículo y así me lo enseñaron en su momento, como, oye, ahí está enseñando que la salvación, toda vez que pecamos y pecamos feo, se pierde. Pero no podemos aplicar estas palabras de David y que fueron aplicadas a David en un sentido de la misma manera en que fueron aplicadas al salmista. Fíjense que David está haciendo referencia a su reinado. Eso era lo que simbolizaba el Espíritu Santo sobre una persona, una función especial, una encomienda especial de parte de Dios
para ejercer. Por ejemplo, cuando Saúl fue destituido como rey de Israel, la Biblia dice que el espíritu se retiró de Saúl. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Señor, yo sé que pueden haber consecuencias, pero yo quiero, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, que no quites de mí el privilegio de seguir liderando y gobernando a este pueblo. Esto es lo que realmente está pidiendo David. Nosotros creemos que el Señor de principio a fin es el autor y consumador de nuestra fe, que Él preserva a los que Él ha ganado, a los que Él ha elegido, a los que Dios redimió y a los que el Espíritu Santo selló con su salvación. El apóstol Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre. Cuando pecamos, claro, estamos afectando nuestra relación con el Señor, pero nuestra posición de justificados, redimidos, ella es garantizada por lo que alguien más hizo en tu lugar de forma plena, definitiva y perfecta, Cristo Jesús. Lo que David está pidiendo, Señor, no retires de mí el privilegio de seguir liderando a este pueblo. Señor, yo quiero volver a sentir la alegría de la salvación. Quiero recuperar la relación que tengo contigo. No la posición. La posición es justificado. El estatus de David es perdonado. Pero en medio de su pecado, él se alejó del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Nos da un nuevo corazón cuando nos arrepentimos. Mira, la obra que Dios hace en nuestras vidas no es una corrección de la conducta. No es terapia conductual, es regeneración, es nuevo nacimiento. Y solo después de eso es que Él nos llama a vivir una vida santa. Quien ama a Dios y está verdaderamente arrepentido de su pecado, entonces no quiere ser apenas perdonado, quiere ser purificado también. ¿Para qué? Para no ofender, para no herir a Dios de nuevo, porque ofender al Señor también hiere su corazón. ¿Escucharon esto? Quien ama a Dios y está verdaderamente arrepentido de su pecado, no quiere apenas ser perdonado. Quiere ser purificado para no ofender y herir a Dios de nuevo, porque ofender al Señor también hiere su corazón. ¿Te hiere haber ofendido al Señor? Eso es señal de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que te está causando tristeza en esa transgresión, rebelión y pecado que tú has cometido? ¿Las consecuencias o que comprometiste tu relación con Dios? Ahí hay una señal poderosa del verdadero arrepentimiento. Esta es la pregunta que tú debes hacerte. Yo alguna vez les conté una historia que ilustraba muy bien esto de las tristezas, de aquello por lo que lamentamos. Y era de un hombre que se robaba un auto, ¿se acuerdan? Y él salía manejando hasta que se le acabó el combustible. Y él se lamenta y llora y tiene que salir del auto. ¿Será que esa salida del auto porque se le acabó el combustible cuenta como arrepentimiento? No. Simplemente se le acabó el combustible para seguir con su crimen. Y muchas veces nuestra tristeza y lamento están más asociadas a remordimiento, a tristezas porque se nos acabó el combustible para seguir pecando y no porque realmente nos dolemos, nos entristecemos porque estamos perdiendo lo más precioso para nuestro corazón, la relación con Dios, relación, no posición. ¿Qué es lo que lamentas entonces? ¿Qué es lo que lamentamos cuando pecamos? Esa es una pregunta que nosotros necesitamos. Y es justamente ese corazón contrito, humillado, entristecido por la ofensa a Dios que evidencia un verdadero arrepentimiento. Los ritos religiosos, escuchen esto, venir a la iglesia, ofrendar, servir en algún ministerio, no sustituyen el corazón entristecido que debemos tener delante de Dios cuando hemos pecado. El Señor lo recibe. No puedes canjear servicio en la iglesia, participación en la iglesia por verdadero arrepentimiento. No pienses que su situación de pecado no confesado, no arrepentido, se está resolviendo porque vienes aquí a la iglesia y sirves aquí en la iglesia.
Fíjate lo que dice David, aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Para tu pecado necesitas arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, no hacer cosas aquí en la iglesia o cumplir con los ritos religiosos. Ahora, fíjense en los efectos de esta restauración. Versículos 13 a 15. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces, fíjense que el arrepentimiento lleva a David a un deseo por una vida renovada para que sea testimonio a los demás. O sea, aunque eso implique someterse al juicio público de los demás, o sea, que todos conozcan esta historia, en el arrepentimiento lo que más importa no es la propia reputación, sino la gloria de Dios. Importa que la gracia de Dios no deje de ser anunciada. Importa que Él manifieste su amor, su misericordia al recibir pecadores arrepentidos. Fíjense que hasta el día de hoy nosotros estamos leyendo y estudiando sobre la historia del adulterio, el asesinato de David. Él mismo quiso dejar eso público. ¿Para qué? Para que los transgresores sepan y vean cómo Dios trata a pecadores arrepentidos. Señor, yo quiero ser un testimonio de tu gracia, de aquello que tú haces con pecadores que tienen el corazón entristecido por tu pecado. Tú lo recibes con los brazos abiertos. Señor, restáurame para que mi boca pueda publicar tu alabanza. Porque mientras que estamos en pecado, escondidos, sin arrepentimiento, vamos siendo neutralizados. Y David está pidiendo, Señor, restáurame para que los demás conozcan cómo eres bueno. Entonces, fíjense, en el arrepentimiento no decimos, menos mal recapacité. El arrepentimiento dice, mi pecado ha ofendido a la única persona que me ama perfectamente. Me volveré a Dios. Dejaré mi pecado porque Él es bueno y misericordioso, porque sus brazos están abiertos para recibirme, porque Él me limpiará y sanará. Él es el objeto de nuestra alabanza. En el arrepentimiento, entonces, no estamos hablando de nosotros, de que fuimos sensatos, nos cayó la ficha, recapacitamos. Oye, finalmente dejé de hacer eso porque me iba a ir mal. En el arrepentimiento estamos diciendo, el Señor es bueno y misericordioso. De Él recibiré perdón. Vale la pena arrepentirse. La gracia de Dios sobre nuestra vida no puede dejar de ser anunciada. ¿Para qué fuimos hechos hijos de Dios? ¿Para qué fuimos tratados con gracia? Fíjense lo que dice Pedro. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mientras más expuestos a la gracia de Dios, más podremos anunciar la gracia de Dios a otros. No puede haber preparación para la misión sin que seamos expuestos a la gracia de Dios primero. Los que quieren predicar el evangelio, tal vez piensan primeramente, tengo que hacer curso, tengo que ir al seminario, tengo que estar en campo misionero, ir preparándome y formándome. ¿Y cuál es la condición más básica para ser un portavoz de la gracia y el evangelio de Dios? Tú mismo haber sido objeto de la gracia y del perdón de Dios primero. Es así. Señor, perdóname para que pueda hablar de tu gracia. Señor, límpiame para que pueda proclamar tu amor. Señor, necesito reconciliación y transformación para anunciar tu gracia y amor. Quiero tu gracia encharcando mi corazón. Quiero tu gracia no solo para mí, también para los demás, para que ellos también sean salpicados con tu amor y misericordia. Finalmente, entonces, David, versículos 18 y 19, termina pidiendo al Señor por una restauración nacional. Él sabe
que su pecado no lo afectó únicamente a él y a su círculo, sino que tuvo repercusiones sobre toda la nación de Israel. Y él termina diciendo, por tu bondad, trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas, se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Mis hermanos, para terminar, a mí me impresiona profundamente la confianza de David en el perdón y la misericordia de Dios. Él tiene plena certeza de que acercándose a Dios arrepentido será perdonado, que no será despreciado, que habrá reconciliación. Recuerden lo que David hizo. Son de esos pecados que uno dice, eso no tiene perdón de Dios. Pero él está convencido de que arrepentido, acercándose a Dios, habrá perdón. David se atreve a pedir clemencia, a pesar de también estar convencido de que el Señor sería justo si no lo atendiera. Y me impresiona esto porque David no vio lo que nosotros sí podemos ver hoy. La certeza de que serás perdonado si te vuelves a Dios con un corazón arrepentido, la certeza de que al otro lado de la confesión habrá perdón para tus pecados, tiene como fundamento un hecho que no tiene que ver contigo. Tal vez no habías escuchado esto. Tal vez piensas que el perdón de Dios hay que ganárselo, porque es así que nosotros obtenemos perdón de los otros, ¿no? Haciendo méritos. Si yo llego a ofender a mi esposa profundamente y yo voy y le pido perdón, le estoy pidiendo perdón también como una manera de decirle cómo reparo el daño. Y si mi esposa me dice, te perdono, yo le voy a decir, ¿pero qué hago? Dime. Y así pensamos que se trata el perdón con Dios, que hay que ganárselo, que hay que hacer algo, pero el perdón de Dios no está hablando de algo que nosotros hacemos, no tiene que ver con nosotros. El Evangelio nos dice que lo que asegura el perdón de nuestros pecados no es que lloramos lo suficiente, nos entristecemos amargamente o lamentamos profundamente. El perdón, nuevamente les digo, no tiene que ver con nosotros. Claro que es necesario un corazón contrito y humillado para apropiarse del perdón, pero el fundamento del perdón divino tiene que ver con algo que Dios hizo, no con algo que tú haces. No conquistamos el perdón de Dios, lo recibimos por gracia con un corazón contrito. No conquistas el perdón de Dios, lo recibes. El perdón de Dios descansa, y esto fue lo que no vio David, en que él mismo, Dios mismo, asumió el perjuicio, el castigo y el agravio de tus pecados, ofensas, transgresiones y rebeliones. Él las pagó, Él las tomó en tu lugar, Él sufrió la condena. O sea, ¿quién se llevó la sentencia y el juicio implacable e implacable de Dios? ¿Quién se lo llevó? Porque David dice, tú serías justo y tu juicio sería impecable si tú decidieras descargar toda tu ira sobre mí. Pero él recibe gracia y misericordia. ¿Quién es el que se lleva la justa sentencia de Dios? El juicio impecable e impecable. Jesucristo. David no vio eso. Eso es tremendo. Por eso me impresiona que David se acerque con tanta certeza. Dios hizo lo inimaginable. El propio Dios asumió forma humana, vivió entre nosotros, vivió por nosotros de manera perfecta y murió por nosotros la muerte que deberíamos haber recibido por causa de nuestros pecados. David no vio a Jesús como nosotros lo podemos ver hoy, encarnado, vivo, muerto y resucitado para remover nuestros pecados, para tratarnos con gracia, para pagar toda justicia. Sin embargo, es por Jesús que David también fue perdonado. Él es quien asegura el perdón de los arrepentidos del pasado, del presente y del futuro. Y es con esa certeza, cuando ves a Dios en Jesús, pagando por tus pecados en esa cruz, ahí tú puedes acercarte con confianza, porque ahí está
el perdón de tus pecados. Él ya pagó. Entonces serás reconciliado, porque Él hizo la paz entre el Dios Santo y el pecador. Serás transformado, Él te dará su Santo Espíritu para hacer de ti alguien que transborda la gracia de Dios a los demás. Y es por esa razón, mis hermanos, Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para nuestro perdón, es que el apóstol Juan declara algo que es escandaloso. Si confesamos nuestros pecados, es decir, que si con un corazón contrito nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Las palabras de Juan son las palabras de alguien que vio a Jesús. Y pueden ser escandalosas, como les dije, porque Juan no dice, oye, si confesamos nuestros pecados, Él es misericordioso y lleno de gracia para perdonarnos. Y sería totalmente correcto decirlo así. Pero Juan se atreve a decir, Él es fiel y justo. Fiel y justo. Si nuestro perdón parece no una cuestión de justicia, sino de misericordia, ¿verdad? Sin embargo, Él dice fiel y justo porque es en Jesús donde se cumple toda justicia de Dios. Y si tú arrepentido por la fe crees en Jesús, ten la seguridad y la certeza. Esa culpa, ese pecado, esa transgresión, ese dolor tal vez que te atormenta, esa imposibilidad de ser alguien diferente a lo que has sido sin Jesús, es una realidad. Juan dice, Él es fiel y justo. Sería una injusticia, por así decirlo, si Dios no perdonara a aquel por quien Cristo ya pagó, por quien Cristo ya representó. Él es fiel y justo para perdonar. Es por esa razón que delante de Jesús el pecador arrepentido tiene esperanza y júbilo, porque hay perdón para nuestros pecados. Mis hermanos, que estas palabras, este corazón, esta consideración por nuestro pecado, y no solamente por nuestro pecado, sino principalmente por la gracia de Dios, por Él mismo, puedan hacernos más dependientes del Señor, puedan llevarnos a tener, por así decirlo, las cuentas claras con el Señor, arrepentirnos rápidamente, arrepentirnos en la confianza de que seremos perdonados, porque Cristo en nuestro lugar ya pagó la deuda. El camino está abierto, no necesitas limpiarte, Él es el que te va a limpiar. Oremos, mis hermanos, para terminar. Padre Santo, una vez más, agradecemos tu gracia. Agradecemos por Cristo, que es el pago suficiente, perfecto, eficaz y eterno para nuestros pecados. Esos que hacían enemistad entre tú que eres santo y nosotros pecadores, tienen su reconciliación no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo de manera perfecta. Que delante de esto, Señor, nosotros podamos volvernos a ti, ir delante tuyo, Señor. Que no se nos pase por un momento que hay algo, Señor, que tú no puedas alcanzar ni perdonar con tu gracia. Que ni por un momento, Señor, podamos pensar que nosotros no tenemos remedio, que nuestro carácter está tan averiado que tú no lo puedas reparar, Señor. Porque para pecadores, Señor, por causa de Cristo, hay reconciliación contigo y también hay transformación, Señor. Hay purificación, hay gozo restituido, hay alegría, hay restauración. Señor, cómo necesitamos de tu transformación sobre nuestras vidas. Y hoy hacemos las palabras, Señor, de David, las nuestras. Hoy nosotros decimos como David, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado
está siempre ante mis ojos. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. En nombre de Jesús, amén.